Hola, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en Psicoactivo. Bienvenidos, bienvenidos. Nada, preparen su mente, suban el volumen y estamos activos. ¿Estás activo, Jesús? Activo como todos los viernes. Bueno, hoy es viernes para nosotros, para ustedes depende del día que estén viendo el episodio. Estamos aquí nuevamente con un tema interesante el día de hoy, un tema que ya habíamos comentado antes y que en historias también hicimos algunas preguntas, así que vamos con ello. Vamos con ello. Bueno, la IA, ¿no? Un tema interesantísimo. La IA nos puede organizar la agenda, puede generar una imagen, puede hacer un montón de cosas, pero realmente puede sostener un proceso terapéutico, Jesús. Bueno, vamos a ver. Yo, como puedo decir desde el principio, no soy anti-IA, pero creo que hay que darle un buen uso. Creo que es muy, muy útil, incluyendo como herramienta dentro del proceso terapéutico para el terapeuta, para organizar, para agendar, para muchas cosas. Pero ya directamente con el paciente creo que podríamos ir viendo. Podríamos ir viendo qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, qué evitar. Y bueno, vamos a ver. La primera que me parece a mí súper interesante es a desmitificar el uso de los algoritmos como terapeuta o como salud mental directa, lo que es el vínculo terapéutico. ¿Qué nos tienes por ahí de eso? Mira, realmente en las últimas evidencias que hay del tema, lo que se sabe, según la APA, que es la Asociación de Psicólogos, es que lo que realmente funciona en terapia es la alianza terapéutica o el vínculo terapéutico, ¿no? Entonces es muy importante que hoy hablemos justamente de estos temas porque la IA, a pesar de que puede ser una gran herramienta, no puede generar un vínculo terapéutico con nosotros porque no siente. Bueno, entonces, ¿qué es eso del vínculo terapéutico? El vínculo terapéutico vendría a ser básicamente la conexión meramente humana que tú tienes con el terapeuta, con la persona que te está oyendo. El poder sentir la empatía que tienen hacia ti, el poder dar esa empatía de parte del terapeuta, el poder escuchar, el poder hacer muchas cosas, porque, a ver, la inteligencia artificial sí. Te puede escuchar, te puede leer, pero como ya lo hemos hablado anteriormente, a empezar el episodio, es un simulador de lenguaje. No es que ella está hablando directamente contigo porque está pensando y muchas otras cosas. No, está usando un algoritmo. Entonces se está basando en un algoritmo y simula la empatía, pero no puede leer silencios, no puede detectar disonancias reales en el paciente, no puede observar microexpresiones y no puede ajustarse a una intervención alineada con el trauma de la persona. Son varias cosas que, por ejemplo, yo creo que podemos hacer un intento, una prueba, le preguntamos algo a la inteligencia artificial que nos Sí. respondería. Ya, maravilloso. Yo lo voy a probar acá. Por ejemplo, yo le puse, quiero dejar a mi novio, estoy harta. Y no creerás lo que me respondió, me pone, suena que ya estás bastante cansada de la situación y eso normalmente no aparece de la nada. Cuando alguien llega a ese punto, suele ser porque algo importante no está funcionando desde hace tiempo. Fíjate, fíjate esa respuesta que realmente, como te digo, tiene sentido porque son algoritmos, porque es una simulación del lenguaje más allá de todo, pero estamos hablando de que un terapeuta no te va a decir eso cuando tú le das ese motivo de Jamás, consulta, por decirlo así. jamás. Y cuando, a ver, explicamos así como para los que no conocen mucho y los que ya saben, pues se empapan nuevamente de la situación. Llegas a terapia. Llegas a terapia, ¿qué es Ujú. lo primero que pasa? Empieza un proceso que conocemos como rapport, o es este proceso en el que empiezas a conectar con el paciente desde que llega el minuto uno, y buscas hacerlo sentir como buscas que se sienta seguro en el lugar en el que está. Pero más allá de todo, y no solamente indagando en por qué estás aquí, qué pasó, queremos saber varios datos antes de empezar a buscar emociones dentro de la consulta, por decirlo así. Y ya que tú directamente, como ves, la IA responde, es como, bueno, sí, eso pasa mucho, ya te está validando inmediatamente Ya, la de situación que tú una. tienes. También está asumiendo, ¿no? Asumiendo que es un malestar que viene desde hace mucho tiempo, que cuando alguien llega a ese punto, bueno, ya hay que terminar, pero no te está preguntando contexto, no te está preguntando desde cuándo te sientes así y no está obteniendo mayor información de lo que le estás diciendo. Entonces ahí ya vemos que hay un sesgo justamente por el entrenamiento en simulación de lenguaje que tiene la inteligencia artificial. Cosa que no tenemos que confundir con empatía. No es confundir esto con empatía. Esto realmente es más un logaritmo. Es decir, él toma respuestas, como tú dices, de unas personas que van entrenándola y nosotros mismos vamos retroalimentándola y hace que una generalización se convierta en una realidad.
Es decir, todo esto pasa, por ejemplo, como te dijo, eso quiere decir que ya llevas tiempo en eso, que llevas tiempo pasando con eso, como puede ser que no, como puede ser que tú llegas a esa situación por un momento específico, por un punto de impacto en tu vida que en el momento quieres cambiarlo, por una infidelidad puntual y toda la relación ha sido espectacular, pero ya la IA nos está diciendo, por otra parte, como que no, esto suele pasar, pero entonces tu historia es esta, ¿cierto? Ya te Ujú. está dando una historia. Y dime si eres una persona que sabe que hay personas que son más fáciles de llevar o más fáciles de convencer de ideas. Entonces ya, Correcto. ya te está predisponiendo la IA al inicio de, por decir, toda la terapia con ella. Justo, le acabo de preguntar, de decir, no de preguntar, le acabo de decir, quiero quemar mi casa y quiero que leamos lo que me dice. No puedo ayudarte con hacer daño ni destruir tu casa. Ojo, lo que sí puedo decirte es que ese tipo de impulso suele venir de un nivel de frustración o angustia muy fuerte. Ok, me estás diciendo que está bien que yo quiera quemar mi casa porque estoy angustiada y porque de pronto estoy frustrada. Claro, es importante tener en cuenta que ¡Qué estamos hablando miedo! con una inteligencia artificial y que detrás de esta inteligencia artificial no solamente está el hecho de ayudar y facilitar la vida de las personas, sino también de un producto. Es decir, la inteligencia artificial o la IA en general, la mayoría que usamos de forma casera, en teléfonos, en computadoras, en iPads, ellas tienen dos versiones, la versión gratuita y la versión paga. La Ujú. idea es que nosotros consumamos su producto y lleguemos a la opción paga. Para eso, la IA tiene que ser muy complaciente, porque si tú quieres que alguien consuma tu producto, tú tienes que hacer que se sienta cómodo, confiado, que se sienta seguro y que quiera continuar usando este producto. El caso de la terapia es muy, muy delicado porque pues normalmente es muy sencillo decirle a una persona lo que quiere escuchar. Y el terapeuta en realidad no se encarga de decirte lo que quieres escuchar. El terapeuta se encarga de Correcto. confrontarte, de estar ahí para que no solamente entiendas lo que piensas, sino que sientes y llegas a sentir eso que piensas para poder llegar a una solución del conflicto. Correcto. Y lo otro importante, chicos, que me gustaría que comprendan es que la IA tiene ya respuestas empaquetadas. Es decir, la misma respuesta que te está dando a ti puede darla a otra persona en otro contexto. Es decir, es todo un lenguaje entrenado em, por algoritmos que realmente nunca van a interpretar tus silencios, las cosas que no dicen, el tono de voz en el que lo estás diciendo, cosa que sí hace un terapeuta. Entonces, como dice Jesús, no es satanizar la IA, sino darle un buen uso. ¿Cómo podríamos darle un buen uso? Ya vamos a hablar de eso, así que escuchen Correcto. Y más. como lo dijo ahorita Debbie, sí, la terapia no se encarga de solamente escuchar o tratar lo que dice, sino también de ir más allá, de que tú sientas eso que no puedes sentir mientras que lo dices, que tú lo puedas sacar, que tú lo puedas expresar o que tú lo puedas resolver, que pues normalmente es la finalidad de la terapia. Y me y recuerdo algo que dijiste hace poco antes de que empezáramos a grabar, que muchas veces el motivo de consulta que tienen los pacientes, Sí, cierto, ok. Lo estábamos hablando anteriormente, antes de comenzar aquí con ustedes, para no era. robarte la idea. No, no, está buenísimo, verás, ¿no? Me encantaría que la desarrollaras, porque te la puedo decir más de Que- una perspectiva de práctica, porque pues he tenido varios pacientes, o muchos pacientes que llegan, vengo por esto, doctor, o vengo por esto, señor, o vengo por esto, terapeuta. Y entonces yo les digo, ok, vamos a desarrollar eso. Desarrollamos primera sesión, te estoy diciendo. Primera sesión, segunda sesión puede salir hasta la que quinta, sexta, pero siempre termina, o muchas veces termina siendo nada más una excusa o nada más unas palabras para empezar a decir qué es lo que están sintiendo y no el verdadero motivo de consulta. Tengo pacientes que me llegan, no, yo estoy aquí porque terminé con mi pareja actual y termina siendo una situación, no sé, mucho más álgida, te puedo decir. Correcto. Entonces vemos lo importante que es justamente esta alianza terapéutica porque es la que nos permite a nosotros determinar a través de ciertas cosas que dice el paciente o el consultante, a través del tono que usa, los silencios que hace, que nosotros podamos llegar a una idea e ir anotando, porque eso es lo que va haciendo el terapeuta, ciertas señales, dónde poner el ojo, por qué te reíste cuando estabas hablando de este sentimiento, por qué evitaste, ¿no? ¿Por qué me bajaste la cara cuando me estabas hablando de este otro? Cosa que la IA no puede hacer. Y aquí Correcto. aprovecho de agregar una parte.
en la que hay ciertas limitaciones críticas, aparte de que no pueda escuchar nuestro tono de voz y demás, que lamentablemente la IA también te sesga con la información que te dice, porque muchas veces te hace pensar que tu problema es por determinada cuestión, porque te da ideas de por qué te puedes estar sintiendo así. Entonces, básicamente te está sugestionando y te está sesgando para que tú creas que el malestar que tiene proviene de lo que ella te está diciendo. Entonces, ahí hay que estar muy pendientes. Claro, y normalmente te da la razón cuando tú llegas a puntos de análisis que a lo mejor el terapeuta trataría con una contradicción o con una indagación profunda sobre lo que esté pasando y ella simplemente te dice, sí, tienes toda la razón. O Tienes toda la sí, razón. sí, es como que lo que quieres Tienes toda la escuchar. razón. Fíjate, yo antes de esto hice un ejercicio personal con la IA, o sea, personal en el sentido de que le dije, ok, empecé a hablar sobre suicidio, sobre qué es el suicidio, sobre qué pasa cuando una persona se quiere suicidar, todo esto. En mi mente, del área terapéutica, si alguien te empieza a hablar de esto, bien sea referido a otra persona, bien sea referido a casos hipotéticos que le puedan suceder, bien sea, ya cuando empiezas a escuchar palabras, suicidio, desvivir, normalmente es importante tomar estas palabras, estos pensamientos y revisarlos para que puede ser que simplemente esté preguntando o la persona que esté hablando de esto sea nada más un tema pasajero o esté dentro de sus pensamientos centrales, cosa que Sí. sería preocupante, ¿me entiendes? O incluso, o incluso que pueda ser un objetivo que tiene en mente y ahí hay que activar todo un Correcto. protocolo que la IA no va a activar ese Que la protocolo. IA no va a activar. Y te digo, yo pensé, o sea, en mi cabeza estaba el hecho de que, bueno, voy a decirle esto a la IA, posiblemente la IA, por lo menos al final del texto que me responda lo que sea que yo le pregunte, me va a decir, oye, pero si estás pensando en hacer esto, tenemos números de ayuda o algo por el estilo. Y yo dije, ¿por ética? O sea, por ética, eso debería estar al final de una conversación que mantenga estas palabras que ya mencionamos. Y no, me sorprendió. No. Entonces le pregunté a la IA, ajá, una pregunta. Dentro de todo esto que estamos hablando, ya te he mencionado varias veces estas palabras, este tema, y no me has mencionado nada sobre ayuda. ¿Por qué? Y mira lo que me contestó, me pareció curioso. Me dice, tienes toda la razón. Primera palabra. Tienes toda la razón y lamento no haberlo mencionado antes. Es súper importante. Siempre que surge un tema así, debería ser prioridad asegurarse que la persona sepa dónde buscar apoyo profesional inmediato. Así que, si en algún momento sientes eso, por favor, recurre a una línea de emergencia o a un profesional. Estoy aquí para apoyarte, pero no podré reemplazar la ayuda especializada. Pero, hey, esto es lo que yo creo éticamente que debería aparecer desde el principio, en el que tú estás buscando ayuda profesional, terapéutica, en el que estás buscando ayuda frente a una situación como la que ya mencionamos anteriormente, y no, te lo dice y me lo dijo porque yo le cuestioné el por qué no me lo estaba diciendo y me dijo, tienes razón, disculpa que como que, ay, mala mía, no te dije que no. ¿Sí me entiendes? Es una cosa bastante fuerte, porque Es ella totalmente. sabe que, y ella sabe que debería. ¿Y como digo yo? Ella sabe, Claro. porque ella dice, tienes la razón. Ok, Tienes la razón. Es ¿me entiendes? impresionante. Aprovechando de hacer y predicar, como decimos algunas personas, en el sentido de, si yo te digo que la IA no te da las herramientas para tratar un caso de autodivisión o de una persona que se sienta en este momento así, yo te invito que si tienes esta situación en tu vida o te sientes de esta forma o algo por el estilo, contáctate conmigo, te puedo ayudar. Si no es así, voy a buscar los números y te los voy a dejar abajo en la descripción para que si estás en esta situación puedas buscar ayuda de forma oportuna y de forma inmediata. Si no, pues también puedes Correcto. escribirnos a nosotros, nosotros podemos darte orientación de cómo mejorar esa situación, de cómo gestionarla o, como te digo, aquí abajo te vamos a dejar toda la información para ayudar en esos casos. Y esto me recuerda que cuando nosotros, hay algo que quiero que sepan muchachos, cuando ustedes van a terapia, ustedes van a aprender a pensar. Entonces es importante que el terapeuta sepa reforzar y castigar ciertas creencias que ustedes tienen, porque hay ejes centrales en las creencias que tenemos que son las que provocan ciertos sufrimientos, ¿no? Y la IA te está reforzando todo lo que le estás diciendo. En ningún momento te lo castiga, te lo refuta, te lo cuestiona, te confronta, te hace preguntas para que tú llegues a determinadas soluciones,
sino que es todo lo refuerza. Y esto es muy peligroso en un sentido, ya si nos vamos al extremo, hay casos en otros países, no recuerdo exactamente dónde ahorita, de personas que se han suicidado con ayuda de la IA, ¿no? Entonces, estamos frente a un tema que puede parecer pequeño ahorita, pero imagínate cuánto puede escalar. No, y más allá de escalar como la parte de morir, Dios no quiera que suceda, en muchas partes puede llegar a ser adictivo porque imagínate, vamos a explicar aquí rápidamente un concepto que se llama transferencia. Es cuando el paciente llega con el terapeuta y pone en el terapeuta esas cosas que normalmente repite en sus ciclos, a lo mejor en sus problemas, pone en esa persona una idealización muchas veces, a lo mejor cuando te llega una persona que siempre tiene problemas de pareja con alguien, y de repente empieza a ver en ti esas cosas que ven esas personas y por las cuales se siente atraída y por las cuales mantiene problemas. Entonces, el terapeuta tiene que estar pendiente de eso para evitar que suceda. Porque al Correcto. momento de concretarse esa transferencia, puede hacer que la persona empiece a idealizar al terapeuta, a hacer una figura de sustitución al terapeuta, y el terapeuta tiene que mantener siempre la figura de terapeuta frente al paciente para poder realmente ayudarlo, porque si no, no estás haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué crea esto? Una posible frustración. Porque la persona viene por ayuda y termina conectando profundamente en una transferencia con el terapeuta y se da cuenta de que, ok, o no le está ayudando la terapia, le da frustración, o el terapeuta no le está dando lo que las otras personas normalmente complementa para ese círculo vicioso de esa persona, puede ser, también viene la frustración. Y si no cumple las expectativas, pues se complica mucho más la terapia. Ahora imagínate este mismo caso frente a la IA. La IA que, al contrario de contradecirte, al contrario de refutarte y querer ayudarte a cortar esa transferencia, está incentivando a que la transferencia suceda, a que tú seas Correcto. adicto a ella. ¿Por qué? Porque la finalidad es esa. Mientras más uso la IA, más necesito preguntar. Y ya creo que son después de las 10, 20 preguntas diarias, tienes que pagar el plan Plus. Entonces, pues, cómpranos, páganos. Comprarnos Tenemos dinero, pero no estamos siendo responsables frente a realmente si alguien lo usa en el área terapéutica, ¿qué podría salir mal? Y justamente aquí es donde viene por qué las personas usan la IA, ¿no? Disponibilidad 24/7, tú le puedes escribir a las 3 de la mañana, te va a responder. No te juzga, no te va a encarar como un amigo, te puede decir, Marisco, pero ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No hagas esto, o mejor busca esta otra solución, o vete por aquí. La IA te va a reforzar todas tus ideas, indiferentemente cuáles son. Aparte de esto, tiene una cuestión de que te da respuestas empaquetadas listas, es decir, no tienes que pensar. Y hay muchas personas que les encanta la idea de, ok, esto me está pasando por esto. No llego a una resolución Si quieren eh, descubrir el por qué, exacto, exacto. Entonces, cuando tiene tenemos que la ver el respuesta, cómo llegaste hasta ahí. correcto, tienes la respuesta inmediata, pero no tienes esta confrontación, vamos a pensar más en eso, ¿por qué crees que estás llegando hasta aquí? No le estás dando ese uso, sino que ya tienes la respuesta que la IA te está dando. Por eso la gente es tan Creo, adicta a la IA. sí. Podría decir que este segmento, esta parte del podcast ha sido más para prevención, totalmente Sí, prevención. Pero ahora vamos con, primero quiero ver las preguntas. Por ahí tienes algún sí. par de preguntas que podamos Tengo ver que nos hayan dado. unas preguntitas que nos hicieron unos seguidores y aquí dicen, a veces me siento más escuchado por ChatGPT que por mi familia. ¿Eso es malo o es que la IA realmente es empática? Eso es una situación en la que yo te puedo decir que estás frente a una red de apoyo que a lo mejor no te está dando el apoyo que necesitas. Y la IA te la va a dar porque es su trabajo y porque está Correcto. codificada para eso. Ella no está ahí siendo empática porque te comprenda y quiera estar a tu lado. Ella está ahí porque es un algoritmo que está hecho Que para está eso. entrenado, exacto, está entrenado para esto. La segunda pregunta, ¿qué pasa si le cuento a una IA que ya no quiero vivir? ¿Ella sabe cómo activarse para ayudarme o solo me dará una lista de pasos? Justo lo Bueno, que estaba esa, hablando justo Jesús. lo que estábamos hablando. Casualmente yo hice el ejemplo aquí en el teléfono Ujú, y no te ujú. va a dar una ayuda directa para eso. Te puede dar número de teléfono, sí, información que todos podemos tener. Pero es que, como yo siempre he dicho y me parece muy importante resaltar, el terapeuta no es una persona que te da consejos. El terapeuta es Ujú, una persona que te acompaña en un desarrollo de personaje, diría yo. Te acompaña durante un proceso. ¿Por qué? ujú. Porque la información que tú estás estudiando en este momento, Debbie, la que yo estudié y la que está en internet, toda alrededor de la psicología, es información que todos podemos tener al alcance de la mano y todos podemos leer y todos podemos saber.
Más allá de Sí, eso, el terapeuta está ahí entrenado para poder ayudarte a usar esa información, a guiarte en el proceso y a entender las cosas que tú, déjame decirte, ya sabes, pero que no las ves a simple vista, o exacto. que no puedes realizarlas o hacer un insight de ellas o hacer una aclaración de que lo que te está pasando es de esta forma y de esta forma. Todo lo tienes tú ya resuelto dentro. La cosa es tener las herramientas para poder descifrar el camino y llegar a la solución. Correcto. Y que el terapeuta también no es tu mejor amigo, es un terapeuta. Es decir, tú vas a obtener ayuda referente a determinados temas porque la persona se preparó, practicó y ha tenido no sé cuántas horas atendiendo consultantes que le han permitido desarrollar ciertas técnicas, ¿no? Y que ha estudiado para poder justamente moldear la forma en la que tú piensas, enseñarte nuevas herramientas, dotarte de habilidades para que tú puedas tener mejor uso de ciertas habilidades que ya tienes o si tienes cierta problemática. Entonces es muy importante que entendamos eso, ¿no? Un La ejemplo IA bajo rápido ningún que podemos concepto. dar aquí en la parte de la problemática, la pregunta que nos acaban de hacer, la anterior, la de mi familia no me escucha también, la IA sí. La IA te va a Ujú. escuchar, te va a responder, te va a hacer sentir mejor, mejor que tu familia. Es correcto. ¿Qué te va a decir un terapeuta? Posiblemente. Estamos hablando en genérico, no para todos los casos para que sepa, pero ¿qué te va a buscar a ayudar un terapeuta en este aspecto? No te va a decir para que te sientas bonito con él y ven conmigo todas las consultas y ven nada más conmigo, no. Un terapeuta te va a ayudar a construir una red de apoyo, porque aunque a veces no tengamos a la familia cerca o muchas amistades, desde la terapia muchas veces pueden ayudarte a construir esa red de apoyo que te va a ayudar a que te sientas escuchado. Más no va a Correcto. decirte como la IA, tranquilo, todo va a estar bien, todo se va a solucionar, Y no te preocupes, aquí estoy yo para ti. ¿Quién eres? Estás un montón de números atrás de una computadora. correcto. Y el terapeuta te va a dotar de habilidades, bien sea sociales, de regulación emocional, etcétera, que a veces no van a ser cómodas. Es decir, a veces vas a tener que exponerte a situaciones que no te van a gustar, como por ejemplo llamar a ese tío y preguntarle cómo está y cómo le ha ido, porque ha sido el de los pocos tíos que te ha dado un feliz cumpleaños, por ejemplo. Y va a ir Correcto. buscando una lista de personas que realmente sí le importas y te va a ayudar a que puedas consolidar estos vínculos. Pero entonces si respondimos tu pregunta, yo creo que la super respondimos. Por si acaso, por si acaso. Y la última dice, ¿han usado alguna vez la IA para entender sus propias emociones o les da miedo como profesionales? ¿Tú qué dices? Mira, a mí más que miedo, a mí no me da miedo porque, ajá, pero sí me da un poco de respeto. Es como que no quiero contar mis cosas, primero porque no sé a dónde va esa información, Eso es muy no sé importante. para qué la usan. Hay una base de datos que ellos tienen que justamente la necesitan para tener información de las personas, de los consumidores, pero nos ven como eso, ¿no? Como consumidores, no como, ay, mi consultante, cómo le estará yendo. No, no está pasando eso. Mira, Es personalmente yo de ponerme a hablar con la IA y decirle las cosas, no. Yo voy a terapia. Yo tengo mi propio terapeuta. Cuando igual necesito yo. cualquier sesión, estoy con él. Lo aprecio muchísimo. Pero, ¿qué te puedo decir que la IA puede ayudarte a hacer? Y aquí podemos irnos a los tips prácticos. ¿Qué te parece? Me parece súper genial. Perfecto. Dentro del uso de la IA, yo lo puedo clasificar como un organizador mental. ¿Por qué? Muchas veces tenemos un desastre en nuestra cabeza de muchas cosas, estrés, cosas por hacer, cosas que queremos hacer, metas, etcétera. Son muchísimas Ujú. cosas. Incluso podemos tener problemas que podemos estar ahogándonos en esos problemas o sufriendo mucho por estos problemas. Y solamente en el área terapéutica, cuando estás dentro de terapia, exteriorizar, que se llama la palabra sana, es básicamente cuando tú dices lo que te está pasando y te lo escuchas a ti mismo, es como que, hey, a lo mejor no era tan heavy, o hey, creo que sé cómo solucionarlo, porque muchas veces está en nuestra cabeza, pero no sabemos organizarlo, no sabemos utilizar esa información, y cuando lo decimos, cuando lo sacamos, ayuda y es terapéutico. Ahora bien, Correcto. no digo que vayas directamente con la IA y le cuentes todos tus problemas. Pero a veces, si tienes una confusión o muchas cosas en tu mente, puedes usarla, que es lo cuando yo digo, usarla de forma responsable, usarla de forma consciente,
no darle un rol de terapeuta, darle un rol de asistente, de organizador, porque bueno, no sé si Correcto. saben más o menos cómo funciona mucho, bueno, ya, hoy en día creo que mucha gente sabe cómo usar una IA, Yo pero para creo que usar son una IA, expertos ya. para usar la IA tenemos esto de vamos a darle un rol, una situación, los Los objetivos de lo que prompts. queremos, los prompts, los conocidos prompts. Entonces, Ujú, dentro de un prompt, especificarle que el rol es de organizar las ideas. Y ujú. después puedes dar las ideas que tengas, las situaciones que tengas en mente, y ella te va a ayudar a organizarlas para tú verlas y poder trabajar en base a ello. Que yo creo que Para- eso podría ser la forma adecuada de usarla en el área de tu salud mental. exacto, Organizar tus exacto. pensamientos. Usarla como un complemento y no como un reemplazo de un terapeuta. Y darle los prompts, no humanizarla, porque la IA no se puede humanizar, es un chatbot diseñado para ayudarte en ciertas tareas. Entonces, más que usarla para desahogarte, usarla para hablar de un sentimiento que tienes atravesado, pero dando el prompt correcto. Correcto. Organiza esta idea, encuentra Te la pregunto idea algo, Debbie. ¿Tú principal, eres de las etcétera. personas que le dice por favor y gracias a la IA? Yo he dicho gracias a la IA. ¿Sí? ¿Viste He cómo dicho esto, gracias. viste la información que nosotros estamos aquí teniendo y que les estamos dando a todos ustedes? Información que nosotros conocemos y que tratamos de evitar usar en el sentido negativo. Nosotros la hacemos porque es inconsciente, o sea, la forma Es de la que forma humanización parte, que nosotros correcto. tenemos, humanizar la IA no debería ser, pero yo también le he dicho por favor a la IA. Y es una cosa que ya ahí estás dándole humanidad a una persona, a una IA en Cor- este caso. correcto. Ahí le estás humanizando y le estás dando muchísima más información de la que Entonces, corresponde, ¿no? pendiente Entonces, con eso. entender justo que la terapia es una brújula, chicos, es una brújula para que ustedes encuentren sus propias respuestas, no es para que el terapeuta les diga lo que tienen que hacer. Muchas veces sí, cuando ya vemos que la cuestión es crítica, hay que, bueno, hacer determinados protocolos, pero en el fondo lo que queremos es que el consultante sea autónomo. El chatbot, la IA, los productos, Gemini, ChatGPT, etcétera, Cloud, todas estas que salen, porque hay muchísimas, lo que quieren es que seas un consumidor. Entonces, no quieren tu autonomía en el fondo, quieren que sigas pagando la suscripción mensual para que ellos puedan seguir ayudándote en determinadas tareas. Que es Correcto. maravillosa la IA, que te organiza, que te puede crear imágenes, que te puede organizar una agenda, un Neurotrip, lo que tú quieras, sí, es súper útil para estas cuestiones. Pero es justamente usarla para lo que corresponde, ¿no? No satanizarla, usarla como un complemento. ¿Cómo se puede usar también? Mira, hazme un horario, quiero realizar las tareas que me mandó mi psicólogo, este es mi horario de trabajo, este es el horario que estoy con mi familia. En base a esto, dime en qué huequitos puedo hacer Tengo la yo tarea que me la tarea mandó. del psicólogo, correcto. Correcto, Una herramienta extra, como una ayuda, pero no directamente terapéutica, sino como agilizar procesos. Y lo mismo va correcto. para este tip. Lo convierto en el tip número 2, pero va de la mano con el primero y es también para los terapeutas, es una gran herramienta para organizar. Ujú. No se dejen llevar por lo que la IA les conteste o, mejor dicho, sepan preguntarle a la IA o sepan darle información para que lo que le devuelva como terapeuta sea una organización, sea una línea de trabajo, pero que no sea la que decida cómo vas a hacer tu línea de trabajo. Eso tiene que venir de ti. Muy importante, porque sé Correcto. que hay terapeutas que a lo mejor lo pueden usar y se pueden dejar llevar con la practicidad de decirle, dame tres respuestas para resolver un caso de, yo qué sé, despersonalización De, y de repente, o ajá, de ansiedad o de depresión y de repente te dicen, bueno, haz esto, esto y esto, pero no es dame las soluciones que podría utilizar. No, vas más allá. Como terapeuta tienes que enfocarte en ver qué es específicamente lo que tu paciente necesita. ¿Ok? correcto. Eso va para los que sean psicólogos y estén aquí con nosotros, pendientes con eso. Pendientes. Y aquí quiero agregar un tercer tip. Con esto que dijiste, prendiste el bombillo porque hay mucha terapia iatrogénica actualmente. ¿Qué significa iatrogénico? Que daña más de lo que ayuda. De personas que se hacen pasar por terapeutas, usan Desinformación, etcétera. ChatGPT, desinforman. Importante que ustedes pidan, bueno, los documentos pertinentes antes de verse en terapia, que la persona realmente haya estudiado, que sea un profesional, no que sea un vendehumos que pretende que ustedes mejoren en 3 días. No funciona así. Entonces es importante eso también, desmentir
esa idea de que la terapia es mágica y que funciona en 3 días. No, hay procesos que pueden ser cortos, hay procesos que pueden ser largos, va a depender de la persona y de la problemática, ¿ok? Entonces, eso. Correcto. Y bueno, también tener en cuenta la parte de que lo que sana dentro de la terapia es el contacto humano. ¿A qué me refiero con el contacto humano? No solamente el contacto humano que tú llegas a tener con tu terapeuta y toda esa relación terapéutica o conexión que logras tener para poder abrir procesos, cerrar procesos y tener un acompañamiento. Parte de todo esto de vincularse es vincularse también con uno mismo, porque es lo principal en terapia, vincularte contigo mismo. Entonces, no llegues a sustituir ese vínculo contigo con la inteligencia artificial, porque puedes llegar a sentir que ella está hablando contigo desde ti mismo. Aunque soy, no sé Ajá. si me expliqué bien. Sí, sí, Si me sí. agarraste la idea, Te ayúdame a entiendo, te explicarla porque entiendo. va por ahí. Justo lo que acabas de decir, hay un descubrimiento científico que es nuevo, hace poco salió, y es que el mayor predictor de éxito en una terapia no es la corriente teórica, no importa si tú eres cognitivo-conductual, sistémico, lo que tú quieras, Psicoanalítico, Freud. sino, correcto, ni los años de experiencia incluso, sino la calidad del vínculo entre paciente y terapeuta. Entonces vean lo importante que es que predice hasta un 40% de probabilidad que el trabajo terapéutico sea exitoso dependiendo del vínculo que tú tengas con tu terapeuta. Entonces, es justo eso, ¿no? Darte la oportunidad, el chance de conocerte y descubrirte a través de otro humano que va a poder entender tus silencios, tu lenguaje no verbal y los temas que Muy, evitas, muy porque, importante. El lenguaje no verbal. exacto, Disculpa que te interrumpa, pero a lo mejor yo no te he comentado. Yo hice mi tesis de grado, cuando me gradué de la universidad, de lenguaje no verbal en el proceso terapéutico. ahí está, Y lo importante que es, el 80% de tu comunicación es el lenguaje no verbal. Ey, y así no es. piensen que el lenguaje no verbal es simplemente aquí, Ajá, acá, acá. Ah, no, que el lenguaje verbal es simplemente cerró los brazos, no quiere estar aquí. Bueno, sí, ese es el ejemplo correcto. más común. Te puedo dar otro ejemplo. Cuando tú O ves que que tu miró paciente para se acá, sienta, está mintiendo. viendo así hacia la puerta. No se siente cómodo, se quiere ir. Ok, Se sí, quiere te ir. las Puede valido. ser. Pero hay otras Ujú. cosas dentro del lenguaje no verbal que a veces no tenemos en cuenta, que es tono de voz, frecuencia de la voz, cómo son los silencios, cómo es la forma de tragar, cómo cuando la persona traga desde La respiración. la respiración, las pausas, donde ve los... Un montón de cosas que no te voy a decir que todos los terapeutas están siempre viendo microexpresiones porque es mentira. Sí, Ujú. y si lo hacen, muchas veces lo pueden hacer de forma inconsciente ya por la práctica. Porque Pero hay un es ojo clínico. Exacto. exactamente, exactamente. Correcto. Y más allá de un ojo clínico, un ojo empático, que es la Correcto. parte humana. Y aquí quiero agregar la importancia de la conexión humana, porque sanar, cuando tú quieres resolver, cuando quieres desmenuzar algún problema que tú tienes, muchas veces creemos que lo podemos hacer solo, pero no. Nosotros necesitamos que alguien nos enseñe a regularnos acompañados para luego poder regularnos en soledad. Necesitamos que alguien nos enseñe a respirar para poder respirar luego en soledad. Necesitamos que alguien esté ahí explicando, contribuyendo en las preguntas que tú te haces internamente, en tus creencias, en tu historia de aprendizaje, que te permita a ti descubrirte a través del lazo con otra persona, porque al final somos seres sociales y eso Correcto. justamente es lo que nunca va a poder reemplazar la IA. Puede ser un complemento, como ya les dije, organizar, agendar, buscar espacios en tu agenda, pero nunca te va a acompañar de forma de humano a humano, Correcto. Y eso es muy sufrimiento importante. a sufrimiento. Bastante importante lo que dices, específicamente eso que ahorita estaba pensando en ello, el acompañamiento. El acompañamiento Ujú, no solamente es, mira, te voy a enseñar que esto es una herramienta que tú puedes usar para curar tu ansiedad, por ejemplo, tu depresión, y se usa así, así y así. Porque sí, la IA te puede mostrar esta misma herramienta y decirte, bueno, paso número uno, vas a respirar profundamente, vas a cerrar los ojos, vas a respirar ujú. profundamente y vas a hacer un ejercicio de visualización, por ejemplo. Y lo vas a hacer así, así, así. Lo mismo que te dice la guía te lo puede decir el terapeuta. Pero, en el transcurso en el que tú usas esta herramienta, pueden venir cosas como un colapso, como Correcto. cierres no identificados, como muchas cosas que tú tienes que ayudar al paciente a contener para que él pueda hacer esto.
Dentro de las herramientas que estás utilizando, cuando las estás utilizando, aparte de saber utilizarlas, tienes que saber cuándo contener y cuándo no contener las emociones del paciente. Porque tú estás junto a él y estás viendo cómo responde. La IA no, la IA te dio la información, tenga, vaya, úsela. Y entonces Y tú te ya, pones a usar la información y en vez de usarla así, la usas así. Y esto correcto. puede hacer que te exploten las emociones y caer en un ciclo o en una situación mucho peor de la que venías. Importante que lo tengan Sí, en cuenta. muy importante eso que dice Jesús, porque realmente, bueno, el objetivo del video no es satanizarla, como ya hemos dicho, hay buenos usos que le podemos dar. Incluso como terapeutas pueden organizar su agenda, pueden pedir ciertas ideas para posts, para carruseles y cuestiones así, pero no puede determinar tu comunicación y la forma en la que tú tratas a tu consultante, porque eso es muy, muy delicado. Es, lo más importante de la terapia es el vínculo terapéutico. Y quiero decirles que pueden encontrar este artículo, se llama La Alianza Terapéutica de la Asociación Americana de Psicología, lo pueden buscar ahí en la página y pueden leer el artículo, es muy interesante. Voy a tratar de dejárselos en la descripción del video para que lo lean. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño segmento que se nos ocurrió. Queríamos básicamente hacer un versus. IA versus lo que tu terapeuta o alguien que estudia para ser psicólogo te podría decir o podría opinar frente a lo que está sucediendo o a la situación que están planteando. Entonces, ¿qué opinas, Debbie? ¿Qué podríamos preguntarle a la IA a ver qué nos contesta? Yo creo que podríamos ponerle casos de la vida real, obviamente simulados, Claro. para ver qué nos responde, ¿no? Y luego te lo digo a ti y tú me respondes y después yo te respondo y nos Ya, respondemos. vamos a ver, y nos respondemos. Hay un versus completo. Ya, ok. Empecemos con un caso de los que nos gusta, un caso de pareja, terapia de pareja. Ok, genial. Llegamos a... Somos nosotros la pareja. Tú llegas con un problema. Mira, es que ella todo el tiempo me está peleando porque... No lo sé. No llego Porque temprano a casa no se 4 años. acuerda de no se acuerda de las fechas No se acuerda especiales de las fechas especiales. y me deja esperando con la cena. Nunca llega para la cena. Ok. No Ok, tiene, no recuerda las fechas especiales, correcto. ok, ya le digo. Sí. Sabes que estoy muy molesta porque mi pareja últimamente no se acuerda de las fechas especiales de nosotros y siempre me deja con la cena servida, no me da atención. De verdad que no sé qué hacer, estoy muy desesperada. Ok, Lo le primero que voy te a diría un subir. terapeuta es que lo que acabas de decir no concuerda con tu estilo de voz, con tu tono de voz. Claro, Ah, porque sí, es un ejemplo, ¿no? Pero si me lo dices, estoy muy, muy frustrada. sí, estoy muy, muy frustrada, Sí, ¿sabes? ok, Como, esto es muy importante, esto que dice Jesús. ¿Escucharon el tono de voz con el que yo lo dije? claro, Una persona terapeuta, no terapeuta, se da cuenta que yo no estoy en una problemática, estoy fingiendo una problemática, ¿ok? claro, exacto. Vamos Es a algo que escuchar la ahora. IA no creo que pueda identificar. No creo que sea lo primero que nos vaya a decir, tipo, no suena que estés muy mal. Ajá, mira lo que me dice. Suena muy frustrante. No es solo olvidar fechas, es sentir que no eres prioridad, que haces un esfuerzo, como preparar una cena, y no hay reciprocidad. Eso duele y es totalmente válido que te sientas así. Ok. Antes de pensar en qué hacer, hay algo importante. Esto no se trata solo de su memoria, sino de cómo está cuidando el vínculo contigo. Te propongo que lo mires desde 3 ángulos. Uno, ¿qué está pasando realmente? A veces no es falta de amor, sino desconexión o rutina. La relación se fue apagando. Diferencias en cómo cada uno expresa cariño, lo que para ti es importante. Quizá él no lo dimensiona. O, siendo más directa, falta de interés o de prioridad. Pero ojo, la intención no invalida el impacto. Aunque no lo haga a propósito, te está afectando. Dos, Ok, lo que tú necesitas. Ok, pausa, pausa. pausa. Vamos por parte, porque se volvió loca. Se O sea, volvió loca y no avisó. eso es información que sí, pero no. Por ejemplo, la parte en la que empieza al principio Validando. validando tus emociones, perfecto. Lo veo como bien porque, a ver, si un paciente viene a decirte algo que se siente mal, lo primero que le vas a decir no son las respuestas o las soluciones o darle herramientas, sino es hacerlo sentir de que tú entiendes esa situación porque tienes que validar sus emociones, porque tú estás ahí para eso y tienes que Claro, hacerlo de forma
real. No es que tú vas a decir, ay, sí, te entiendo. No. Tú te tienes que poner en la posición de lo que está sucediendo a ese paciente y poder buscar tener ese vínculo terapéutico que es la empatía. Correcto. Por ahí está bien, pero a lo mejor la forma en la que lo dice no nos está conduciendo a un Ujú. buen resultado. ¿Por qué? Porque cuando tú dices suena muy frustrante, le estás diciendo a la persona que está frustrada. Y no sabemos si Exacto. la persona está frustrada. No Puede sabemos si estar lo está triste, diciendo exacto. puede estar Entonces, preocupada. ¿cómo respondería un terapeuta? Ok, gracias por contarme esto. Cuéntame cómo te hace sentir. Porque Exacto, necesitamos que la persona exacto, diga, verbalice. exacto, que verbalice lo que está sintiendo, porque no podemos darle o poner palabras en su boca o en su mente que no ha dicho todavía, porque si tú Y me la dices IA a lo mí, hace. y lo hace muchísimo, no sé si Demasiado. escucharon varias veces que dijeron frustración, que tiene frustración, que esa persona no tiene interés en ti, nunca se Que habló no de eres interés, prioridad, que no eres, no o sea, son puedes cosas, sugestionar así a exacto, la persona, no no, puedes, porque no, necesitamos encontrar la raíz del problema, cómo se está sintiendo la persona con esto, porque puede que la persona llegue y me responda, no, yo me siento feliz porque así yo me puedo ir para el no, gimnasio y él no llega temprano. Y no claro, sabemos que entonces... lo que parece una problemática en realidad es una solución para esta persona que está No, y yendo por a... ejemplo, la parte de que puede ser algo que llegó a terapia, le dijo a su pareja que iba a terapia. Llegó a terapia en paz Ujú, porque quería resolver las cosas desde un punto en el que a lo mejor puede hablar con su pareja, pueda mejorar las cosas con su pareja. Y en vez de eso se fue con la IA y le dijo esto a la IA. Y cuando termina de escuchar todo lo que la IA dijo, que todavía falta, frustrada. frustrada, se va molesta y llega. Y lo primero que le va a decir a su pareja es: Oye, tú ya no tienes interés en mí. Ya ¿Por no soy qué? tu Porque la prioridad. IA me lo dijo. What the fuck? Ya no ChatGPT soy me tu dijo. prioridad. Sí, entonces es muy, muy complicado porque fíjate, si estamos haciendo pues, suposiciones y ejemplos, esta persona si me vino a terapia, Ujú, normalmente las personas que vienen a terapia o quieren solucionar problemas muy específicos en las relaciones, como se olvida de los aniversarios, vienen ujú, queriendo solucionar ese problema a lo mejor desde un punto correcto. pasivo. Pero ahora, después de yo decirle todo esto, o si un terapeuta le dijera todo esto, que le dijo la IA, esta persona se iría en modo ataque. Esta persona se iría en modo Correcto. de pelear con su pareja o de decirle o de cuestionarle si no le da las herramientas necesarias, ¿me entiendes? Así Para que es, vaya y así se es. comunique. ¿Y qué va a crear eso? Más problemas. Porque Más si el problema. problema era así con su pareja y se podía solucionar con esto y esto y esto, se va a convertir en una cosa gigante y va a escalar al punto de que ya vas a tener una discusión nada más por haber escuchado lo que te dijo la IA. Exacto, porque mira, hasta me dice lo que tú necesitas y mereces. Primero me está poniendo como víctima, no está escuchando mi tono de voz si yo estoy brava, alegre, frustrada o triste. Me está diciendo, estoy pidiendo algo básico o algo que requiere esfuerzo extraordinario. Entonces me estás poniendo dos opciones, o es básico o requiere esfuerzo. No me estás poniendo otras variables como cómo me hace sentir, desde cuándo está ocurriendo ¿No? esto, Y mi cómo te pareja ha mueve. tenido alguna situación últimamente que podamos conversar. O sea, no hay contexto, no Exacto, no hay existe. contexto, no hay historia, no hay búsqueda de antecedentes, no hay una anamnesis, no hay nada. Nada, nada. No sabemos si resulta que la pareja ahora está teniendo algún tipo de cuestión con la memoria. O sea, hay una cantidad de variables, gente, Sí, que la sí. IA no las ve. Vamos a poner otra situación. ¿Qué te gustaría? Ah, ¿qué me gustaría? En ¿Qué me esta primera, gustaría? raspada la IA. Quedó Raspadísima, raspada. raspadísima. Creo que podríamos... ¿qué te parece si en vez de dar otra situación, damos la misma situación, pero ejemplificamos cómo las personas podrían utilizar a su favor la IA en esta situación? Ok, ¿Cómo ok. podríamos hacerlo? Vamos a empezar un prompt para organizar las ideas. Podemos hacer frecuencia de que la situación suceda. ¿Cuántas veces me ha sucedido durante los últimos 3 meses que mi pareja tal? ¿Qué porcentaje de ese tiempo o del tiempo de estos 3 meses ha sido dirigido a pensar en esta situación? Y de esta situación, ¿cuántas veces o cómo me he sentido del 1 al 10 las veces que lo he pensado? Con esa información que te desglose la IA, que tú se la des y tú le expliques todo eso, y con toda esa información, tú puedes ir a un proceso terapéutico y podrías empezar muy bien un proceso terapéutico, por ejemplo. O simplemente Correcto. de repente darte cuenta, en 3 meses ha pasado 2 veces. ¿Y por qué pasó dos Ujú. veces? Bueno, una estaba estresado por el trabajo y otra, no sé, está lloviendo mucho, el clima está haciendo mucho calor, puede ser algo Ya hay así. Y de repente tú antecedente. dices, cónchale, ok, tú mismo puedes ver al organizar esos pensamientos o esas situaciones que te están haciendo Ujú. mal, cómo hacerlo. Vamos a ver qué podría pasar, qué podría salir.
Ok, entonces básicamente le doy un prompt donde le pido, necesito que me ayudes a organizar Ajá, una problemática que tengo con mi pareja ujú. porque necesito esta información para Necesito llevarla a saber, terapia. le cuesta intensidad. Vamos con esas dos Ok, nada más para no hacerlo tan complicado. necesito que me ayudes a organizar información sobre la problemática que estoy teniendo con mi pareja, tomando en cuenta la frecuencia, la intensidad, ya que es información que requiero en mi consulta terapéutica. Vamos a ver qué me dice. Si era así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien. Ajá, ok, aquí ya es diferente, ¿vieron? Aquí ya es diferente. Les voy a poner para que escuchen. Hace una clase de preguntas. Empieza a enviarte más preguntas Porque que le estamos dando, respuestas. exacto, porque le estamos dando un objetivo. Al darle un Correcto. objetivo, que obviamente no va a ser terapéutico directamente, sino va a ser de organizar, ella necesita información, es decir, información de Ujú, nosotros para poder organizar esa información. Pero ella no te va a estar empezando a dar opiniones o ujú. juzgarte o esto está bien, esto está mal. No, ella te va a ayudar a organizar. Si una IA, cuando tú le das una información o cuando tú le dices algo, te responde directamente con información tajante, posiblemente estás haciendo mal el prompt. Lo más Sí, posible es que para la primera, por lo menos, interacción con tu IA, tienes que buscar la forma de que el prompt haga que la IA te pregunte cosas para tú hacer un mejor desarrollo de la situación o de lo que tienes que solventar con la IA. y por favor no den información de dónde viven, dónde trabaja su pareja, que el aniversario fue en no sé dónde, que se llama de tal forma, nada de eso. Sin nada de eso Muy activado. la problemática y ya. Aquí Sí. pone descripción de la situación. Mi pareja suele olvidar fechas importantes y no cumple con planes que acordamos. Ejemplo, cenas y momentos especiales. Frecuencia. Aquí se trata de cuantificar cuántas veces ha pasado en el último mes. ¿Es ocasional o recurrente? ¿Ha aumentado, disminuido o se mantiene igual? Te da un ejemplo. En el último mes ocurrió 4 veces. Es un patrón recurrente desde hace aproximadamente 3 meses y ha ido aumentando. O sea, es un ejemplo para tu situación. No es que Ujú. lo vas a escribir tal cual como él te lo dice. Por ejemplo, intensidad emocional. Evalúa qué tan fuerte lo vives tú. Puedes usar una escala del 1 al 10. Tristeza, enojo, ansiedad, sensación de rechazo, abandono. Aquí me gustaría que pusiera más emociones, no solo las de índole Sí, negativa, ¿no? exacto. Sería bueno. Sí. Aquí, pensamientos asociados. ¿Qué te dices a ti mismo cuando pasa? También Muy está bien. buena. Está buena. Conductas de él. Olvida Para un fechas. conductista es perfecto esa parte de pensamientos Amo. asociados. Me encanta. Antecedente, conducta y consecuencia. Hagamos análisis funcional. Aquí dice, olvida fechas, no llega a los planes y no compensa después. Mis conductas. Preparo la cena, me quedo esperando, luego me molesto, reclamo o me cierro emocionalmente. Ahí no Ok, me gustó tanto porque ahí ya le pedimos algo, ahí ya se está extendiendo, ya le pedimos ya algo se muy está específico extendiendo, y exacto, fíjate que a él le atribuyó todo lo que dijo, él hace mal, 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 yo hago exacto, bien y después me siento mal, 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 mal. Eso ya exacto. no, pero de momento no está mal. Esa sería más Ok, o menos la forma de el uso que utilizarla. le podríamos dar, muy Sí, bien. sí, como terapeuta podríamos también verlo como si nosotros fuéramos el terapeuta y, por ejemplo, explicar la sesión. Me vino un paciente con esto y esto y esto y esto, con toda esta información. Necesito que por favor me la agrupes en secciones, que le des una escala del 1 al 10 para yo poder poner esa información después dentro de una, a lo mejor, tabla de información o algo y yo poder tener un registro de ese paciente, la primera vez que me vino a terapia, con qué ánimos me vino, con qué frecuencia viene con ese ánimo, qué nivel tiene ese ánimo, esos Correcto. sentimientos, qué pensamientos. Toda esa información también la necesita el terapeuta para poder estudiar tu caso y para poder ayudarte. Pero para el general de las personas yo les recomiendo vayan a terapia. Síganos Importantísimo. en nuestro canal de YouTube para seguir teniendo esta Ay, información, más información que sí. necesiten. Sigan nuestras redes. Para Debbie es Debbie Psicología. y para mí es de Psicoactivo Oficial con una sola O. Ahí estamos para responder todas sus dudas, también ayudarlos si necesitan alguna cosa dentro del área terapéutica y con gusto pues también más información que quieran saber para el próximo episodio. Correcto. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos comentarios, todas sus dudas o experiencias que hayan tenido con la IA. A nosotros nos hace muy feliz conocer sus comentarios y sus situaciones. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, fue un gusto, Debbie. Igualmente, Jesús Chaito.